Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes un enlace más originado por la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, bendecida noche. Ok. Buenas noches, mi hermano Guillermo. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos amigos y hermanos que nos acompañan cordialmente en este tiempo de meditación y de análisis en torno a la palabra. Quiero darles la fraterna y calurosa bienvenida, sintiéndose ustedes aquí en casa y en familia y esperando, confiando en el Señor que esto signifique de mucha bendición y edificación para sus vidas. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Como siempre, pues al iniciar vamos a ponernos en mano a nuestro Creador a través de una oración. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por las bendiciones, gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. A pesar de que a veces los caminos se nos tornan difíciles, Padre, pero con tu bendición, Señor, caminando de tu mano, oh Padre, siempre las cosas serán más fáciles y al final siempre vamos a entender cuál ha sido el objetivo de este camino que quizás hoy no lo podamos ver. Padre, te agradecemos por la vida, Señor. Te agradecemos por las bendiciones que recibimos, Señor, de cada día, oh Padre misericordioso. Si estamos pasando por alguna situación difícil, Padre, toma tú el control, oh Dios. Tú da la esperanza, Señor, que el ser humano no puede. Tú eres, Señor, nuestro camino, tú eres nuestra roca, Padre. Gracias infinita por tu gran amor que es inalcanzable, Padre. Te pedimos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta noche el tema consiste en crecer como un adulto emocionalmente maduro. Para ello, pues, lo vamos a dejar con nuestro hermano pastor, que inspirado por Dios nos va a traer este mensaje. Mi hermano pastor, le escuchamos. Una vez más, agradecido, Guillermo, por este tiempo en que juntos podemos, junto a esta comunidad de oyentes, participar en lo que es la reflexión en torno a las escrituras. Como habíamos indicado, estamos en el estudio, el análisis, el comentario y aplicación del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y estamos ya usando así la expresión figurativa a dos pasos de concluir este libro, sea en el penúltimo capítulo, que titula Creciendo como un adulto emocionalmente maduro. Bueno, se requiere que podamos leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del verso 37 al 40. Puede usted por ahí escribirlo, registrarlo para que en los próximos días o próximas horas tenga usted su relectura y afiance, afirme lo que el Señor en esta noche nos va a decir y hablar. Dice en la escritura lo siguiente: Jesús les expresó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, yo creo que el Señor aquí está resumiendo lo que pudiésemos decir el sentido de fondo de la existencia, o sea, de la vida misma, la razón por el cual el Señor nos permite vivir, estar todavía en vida. El Señor les dijo a sus discípulos y sigue diciendo a la iglesia y a la humanidad entera que nuestro enfoque por sobre todas las cosas y con toda intensidad en esa capacidad de amar debe ser primero al Señor. Por eso va a tener su efecto, porque si nosotros desarrollamos esa capacidad de amar debidamente al Señor, entonces vamos a fluir en amor, en trato saludable, en buena conexión y vínculo con nuestro prójimo, siempre considerando que nuestro mundo inmediato de lo que tiene que ver en cuanto a la aplicación de esta espiritualidad sana tiene que ver directamente con nuestra vida de familia y de hogar. Juan, la primera carta, registra lo siguiente, el capítulo 1, verso 7.
Pero si andamos en luz, como el Señor está en luz, tenemos comunión mutua. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, considere bien y consideremos bien la relación en este énfasis y subrayado que he puesto aquí. Está dando a entender que si nosotros caminamos en la luz del Señor, no se puede sino deducir e interpretar de que estar en la luz es estar en la relación cercana, saludable, amorosa con nuestro Padre Celestial. Entendiendo pues que nadie puede caminar en esa dimensión si no ha nacido de nuevo. Entonces, si un discípulo del Señor se mantiene en esta relación de luminosidad con su Padre Celestial, entonces mire el efecto. Dice, vamos a tener comunión mutua. Ahora, esto tiene cuestiones implícitas y prácticas, porque si alguien dice, amo a Dios con todo mi corazón, pero rechaza a sus hijos, tiene actitud de resistencia a su esposa, a su esposo, se vuelve intratable para con los demás, eso es señal de que la espiritualidad y las emociones de tal persona no están bien. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender la escritura? Sin duda, estando bajo la luz de Dios, en la relación con Él y su palabra, entonces eso tiene efecto en nuestra vida. Se va a demostrar en una aproximación buena y de vida con el mundo que nos rodea. Ahora, dice el pastor Peter Escasero en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, que amar bien es el objetivo central de la vida cristiana. Bueno, lo hemos acabado de leer. El Señor dice que nuestro amor en toda nuestra capacidad y con toda nuestra intensidad en búsqueda y dependencia debe ser en relación con Él, es nuestro Padre Celestial. Entonces, ese amor tiene que encauzarse en nuestra vida. Entonces, cuando ponemos la expresión objetivo, es que sin duda usted y yo debemos cotidianamente estar ocupados de que la realidad del amor de Dios tenga su cumplimiento segundo a segundo, instante a instante en nuestra vida. Entonces, no es una cuestión aislada del creyente, del cristiano. Esto tiene que ser prioridad por sobre todas las cosas. Ahora, el pastor Escasero, en el avance de este capítulo, habla y nos describe lo que es la inmadurez emocional. Y él dice lo siguiente: de nada sirve ser conocedores de la Biblia si no somos practicantes del amor activo. Bueno, esto es una realidad, porque imagínense de qué nos sirve. Yo siempre he usado la expresión que tengamos una cabeza inmensa llena de conocimiento, de información, pero nuestra alma, nuestros sentimientos y nuestras emociones están reducidas. Entonces, cuando en un momento determinado Salomón oró a Dios diciendo que mi corazón sea amplio, como las playas que están junto a la orilla del mar, bajo esa expresión figurativa, entendemos que está pidiendo Salomón, como usted y yo debemos de pedir todos los días, una capacidad inmensa para hacer depósitos del amor perfecto y completo del Señor. De lo contrario, va a haber un contraste, una contradicción de que puedo yo hacerme hasta visible en dar a entender y dar a conocer de que soy erudito de la palabra, pero que no soy una persona saludable en las conexiones, en los vínculos y en el trato con los demás. También dice el pastor Peter Escasero lo siguiente: de nada sirve practicar todas las disciplinas espirituales. Es muy bueno que usted y yo las aprendamos y las practiquemos. Pero si no aprendemos a relacionarnos de manera emocionalmente madura, de nada sirve. Es así. Ahora, note usted que uno puede demostrar la agilidad, la habilidad, las destrezas en el desarrollo de disciplinas, como por ejemplo orar, ayunar, el acto mismo de congregarnos, de estudiar la Biblia, pero eso no es suficiente, porque tiene que haber una demostración de mi espiritualidad verdadera. Entonces, alguien que practique en esa dimensión de conexión sana con Dios,
se va a relacionar con facilidad, de una forma buena, como debe de ser, con el inmediato, que es nuestro prójimo. Ahora, también nos expresa el libro, aprendemos muchas habilidades para ser competentes en la vida, pero no hemos aprendido la destreza de amar bien a los demás. Mire, yo creo que esto también es una verdad muy fehaciente y contundente, porque si hacemos una autoevaluación, en algún momento estuvimos pasando por una escuela, por un colegio, diría yo, escasamente yo fui instruido y escasamente se puede decir que los niños actuales están siendo formados con respecto a carácter espiritual. Y tal cosa de tratar con nuestros sentimientos y nuestras emociones está muy ausente del pensum educativo. Sabemos que solamente es en la palabra, es en una relación con Dios, es en el desarrollo del vínculo de la familia de la fe, es la iglesia donde usted y yo vamos a aprender a convivir y a desarrollar la destreza de amarnos bien. Y ya voy a subrayar un poquito esto de qué significa amarnos bien. Ahora, con respecto a este tema, o sea, del vínculo saludable, de crecer como un adulto maduro en lo emocional y en lo espiritual, con respecto a esto, la Biblia es sumamente contundente en su contenido. Siempre he usado la expresión, si la queremos ver a la Biblia en este caso, como un manual de instrucción de relaciones humanas, es el supremo libro, porque usted va a encontrar de Génesis a Apocalipsis el énfasis de relación y de vínculo, porque esa fue siempre la iniciativa de Dios para con el ser humano, de estar cerca de nosotros, para relacionarse con nosotros. De Él solamente podemos aprender el acercarnos, el aproximarnos a los demás. Entonces, si alguien está diciendo, ¿dónde lo descubro? ¿Dónde lo puedo estudiar? Es en la palabra de Dios. Por eso, mi apreciado hermano y amigo mío, véngase siempre a la palabra. Déjese instruir por el Señor. Démonos la oportunidad de saber más de lo que el Señor dice con respecto a cómo relacionarnos debidamente con los demás. Solo en Dios y en la Escritura lo vamos a poder encontrar. Ahora, dice también el pastor Peter Escasero bajo este tema, toda información o de información, todo lo que tiene que ver con la intelectualidad espiritual, todo lo que tiene que ver con convicciones, doctrina espiritual, debe de derivarse, o quiero usar la expresión figurativa, debe de tener la desembocadura en la vida misma y en las relaciones, porque de lo contrario podemos caer en un plano de mera y superficial religiosidad, y eso está muy lejos de lo que Dios realmente espera de que nosotros como iglesia tengamos un comportamiento de altura. Ahora, en cuanto a trato, o sea, relaciones, nuestra manera de relacionarnos debe ser distinta. Es que si decimos ser hijo de Dios, si damos testimonio de que Cristo gobierna nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces tiene que ser notorio esto. La forma de tratar a los demás, la forma de abordar los problemas, las situaciones, de emprender, debe ser diferente en relación al sistema de este mundo y diferente en cuanto a la forma de ser de tantas personas que no son espirituales y que no tienen a Cristo en su corazón. Esto debe ser un motivo para usted y para mí de estar orando y decirle, Señor, forma tu presencia en mi vida. Haz que yo pueda ser canal limpio donde tú puedas fluir y finalmente pueda ser instrumento en tus manos para bendición de los demás. Ahora, esto también es clave lo que dice el pastor Peter Escasero. Inspirar con palabras no es suficiente. Fíjense que uno se puede volver diestro en expresiones, en ser muy didáctico, muy colorido, muy pedagógico, muy timoso en decir las cosas. Pero volvemos a lo que dijimos. Si no hay una demostración de esa espiritualidad que pretendo hablar, entonces todo es falso. Jesús tiene que ser visto en nuestra vida.
El mensaje tiene que ser leído en nuestra vida. Por eso es que Pablo da a entender cuando dice que somos cartas abiertas leídas por todo el mundo. La inquietud que alguien tiene, como por ejemplo cuando hay un sobre en la mesa de nuestra sala o en el comedor y pensamos que es para nosotros, por curiosidad, cogemos y abrimos para ver qué dice, qué hay. Esa es la actitud que tiene también el mundo, hablando de los no creyentes, que tienen la mirada puesta en usted y en mí que decimos ser cristianos y están perdón, leer entre líneas si nuestra fe es auténtica o no. Entonces, nuestro mensaje habla tiene que ser entendido, tiene que ser aceptado y tiene que producir convencimiento. Es a través de nuestra vida. O sea, estamos hablando del testimonio. Y esto es un motivo también para vivir orando, diciéndole, Señor Padre, que el olor del cielo, de la presencia misma tuya, sea algo notorio, que los demás lo puedan recibir y que les sea y les signifique siempre bendición. El pastor Escasero habla de las señales de inmadurez. Si usted lee este libro y al llegar a este punto, se va a dar cuenta que él tiene algunas descripciones en las diferentes etapas de la vida espiritual. Por ejemplo, él enfoca de que hay una niñez, hay tal cosa como un estado de bebé de brazos, pero también hay una etapa donde el niño crece, entra a la adolescencia y finalmente llegamos a ser jóvenes y maduros. Solo quiero citar tres cosas porque el listado que él pone es extenso. Entonces, él habla aquí de que podemos estar diciendo que somos cristianos, que sabemos de la Biblia, tenemos todos los cursos referentes a la Biblia, pero él dice que una persona inmadura en la fe y que es inmadura en sus emociones o tiene emociones insalubres, busca a otros para que los cuide, porque siempre se siente un bebé espiritual. Nunca se ve la capacidad de estar creciendo y poder enfrentar como guerrero de Dios la vida y las circunstancias. También habla de la condición de aquellos que siempre se sentirán felices mientras reciban lo que quieren. Y eso es un error, porque usted y yo, por ejemplo, no debemos movernos, por ejemplo, si nos toca en turno ir a la iglesia, al templo y escuchar la palabra de Dios, solo anhelar lo que yo quisiera oír, pero cuando es una palabra de exhortación o de fortalece mi fe, la rechazo. O sea, un bebé y un adolescente espiritual siempre va a tener ese tipo de actitudes. Y si siempre está así, quiere decir que está enfermo emocional y espiritualmente. Pero también habla aquí de que las personas en este estado tratan mal o abordan en forma indebida los conflictos. ¿Por qué? Porque todavía está a flor de piel su carnalidad, como dice el apóstol Pablo, tratando de solucionar conflictos a lo mejor con actitudes groseras y agresivas, cuando esa no es la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, Dios nos manda a ser reconciliadores, a ser restauradores, a ser verdaderos hijos de paz. También habla el pastor entonces aquí de que existen los adultos emocionales. O sea, como dice la palabra, los que van alcanzando talla, estatura y medida de crecimiento. Aquellos, dice el pastor Escasero, respetan a otros, por poner nada más un ejemplo, ¿no? En cuanto a actitudes, respetan a los demás sin tener que cambiarlos. ¿Qué está queriendo decir? Cuando alguien va creciendo espiritualmente, entiende que no, esto no es un asunto de un forcejeo o de una manipulación para que otros crean lo que uno cree. Porque sabemos que el que produce convencimiento es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos llamados a respetar opiniones, comportamientos, formas de pensar de los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablando de una parte aplicativa, es modelar el Evangelio, modelar que nuestros sentimientos y nuestras emociones cada día están siendo restauradas por el Señor. Dios va a tomar eso y eso va a producir bendición a los que son incrédulos, porque van a despertar a la realidad de que si hay cambio y si hay transformación de un poder que viene directamente de lo alto, que es de Dios, es de nuestro Señor
Jesucristo. Ahora, aquí también dice algo importante el pastor Escacero, y ya terminando la charla de esta noche. Y es que él dice que nosotros tenemos que aprender a practicar, ¿no? Desarrollar esa práctica de la presencia de la gente. Bueno, dice lo siguiente también: la esencia de la espiritualidad sana es amar de verdad, ¿no? La esencia de la espiritualidad sana es amar de verdad. Cuando pongo aquí esta expresión, eh, tengo que citar un cuadro bastante triste, ¿no? Una vez escuché de alguien, de una dama, que hablaba de su frustración, que le costó tanto superarlo. Entonces dice que fue justamente el día de su matrimonio, la boda del matrimonio. Se cumplió la solemnidad en el templo, se casaron, y resulta que no pudieron inmediatamente irse con su esposo a la conocida luna de miel. Entonces su madre le ofreció la casa donde ellos siempre vivieron para que pasen esa noche y al día siguiente partir a donde ellos tenían que irse. Y le dice la madre: ocupe el cuarto donde nosotros dormimos, hablando en el sentido de que su madre con su padre ahí siempre han habitado. Entonces dice que fue así. No había nadie más finalmente en la casa, solamente estaban ellos como recién casados. Y dice que cuando en lo normal, pues tienen toda la expectativa de dos personas que ya están solemnemente casados, tener su vínculo y su intimidad sexual, para ella fue toda una frustración en no tener la respuesta debida a su esposo. Y entonces se fue en un mar de lágrimas y fue algo estremecedor lo que estaba pasando, donde él procedió a preguntarle: ¿qué te ocurre? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento en tu mente y en tu corazón? Y ella le confesó. Y ella le dijo: es que aquí, en el lugar de esta cama donde estamos durmiendo, mi padre, en una forma reiterativa por tantos tiempos y años, violó mi intimidad sexual. Fue algo estremecedor para mí escuchar eso, porque ella decía lo siguiente: no entendía en mi niñez tal cosa, porque siempre me decía que cada vez que cometía un acto de violación conmigo, ella decía, mi padre me expresaba: te amo mucho, mija, te amo. Mire esa distorsión, qué impactante para mí esto. No puedo contarlo como la persona víctima lo sufrió, pero trato de comunicarle a usted que eso es una forma errada de pensar que es amor. Porque Pablo, usted que ha leído la Biblia, habla en Corintios de qué es el amor, ¿no es verdad? El amor es puro, es paciente, el amor es sufrido, no hace nada indebido, ¿no? Y está la descripción implícita en lo que Pablo habla de los frutos del amor, porque los frutos del amor y los frutos del Espíritu es eso: paciencia, amor, benignidad, bueno, toda la riqueza que viene de lo alto. Entonces, si hay alguien que ama, no puede dañar de esa manera, no puede destruir. Entonces, por eso pongo la expresión amar de verdad, porque amar de verdad es conforme no a lo que los cantantes románticos de este mundo nos expresan. No, es el amor perfecto de Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, usted y yo tenemos que estar sumergidos en la pureza de ese amor para sentirnos primero abrazados en Dios y de esa manera entonces amar en forma de vida a los demás. Ahora, quien disfruta la presencia de Dios, disfruta la presencia de los demás. Ahora, esto implica de que usted y yo debemos de estar conscientes de la presencia de Dios en las conexiones saludables. Y digo aquí, cuando expreso conexiones saludables, ¿qué quiero expresar? Porque si usted es un hijo, una hija de Dios, soy un creyente, somos hijos de Dios, amamos de Dios, yo tengo que reconocer que si hay una aproximación de amistad, esto es, poniendo la expresión figurativa, es como un pacto de matrimonio. ¿Se acuerda usted cómo David dijo de Jonatán al respecto, que la amistad entre tú y yo, dice, esté entre nosotros Dios para siempre? O sea, yo lo interpreto como una especie de que cuando uno establece una amistad con alguien, uno sella un pacto y eso implica compromiso, delicadeza, seriedad, responsabilidad.
para no afectar a mi amigo o a mi amiga, para no dañarle, para no perjudicarle de una u otra manera. Entonces somos llamados a disfrutar la presencia de Dios. O sea, si yo no estoy consciente de que Dios está entre usted y mi persona, yo lo voy a ver a usted en una forma distinta. Usted me va a ver en una forma que no es correcta. Entonces, aquí el punto de disfrutar del otro es ver de que usted tiene la marca de Dios y yo también. Y entonces de esa manera existe una emoción fraterna, saludable de las relaciones puras, que a la luz de la palabra nos da a entender que sí son verdaderas y sí existen. Ahora, quienes desarrollan una espiritualidad emocionalmente sana, sí lo consiguen. O sea, si alguien está dudando de esto, si alguien dice de que es imposible, déjeme decirle que no, porque cuando uno va descubriendo cada día qué sentimientos ya no deben estar, qué pensamientos tan impuros están y que tengo que decirle al Señor que los quite, que los trate y que me tomo de la mano de Dios todos los días de Él. Entonces lo voy a conseguir. Y sabe una cosa, el mundo inmediato donde tenemos que practicarlo es en nuestra casa, nuestra familia, en el hogar, para que no sea una contradicción. De que me vean, por ejemplo, mis hijos, mi esposa con una Biblia inmensa, que hablo, que pronuncio bien, que canto bien, qué sé yo, pero solamente es una apariencia de piedad porque entro al templo y salgo de ahí, la pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué impresión doy? ¿Qué impresión sigo dando a mis hijos, a mi familia, a mi casa? Entonces, yo tengo yo pongo la expresión, el laboratorio diario de la práctica de esto es en la casa, porque dentro del hogar están los que están midiéndonos, los que están mirando, capturando cada movimiento y cada acción para ver si somos o no genuinos. Es decir, de los que nos conocen, aparte de la casa, los que medio nos conocen y aún los que no saben de nosotros, que los vamos a encontrar en el camino, pero que de una u otra forma perciben si lo nuestro es genuino o es falso. Ahora, la vida contemplativa de oración debe de derivarse hacia una vida contemplativa de las personas. Y quiero usar la expresión desembocadura, porque esto es como un río, ¿no? Estamos en el río del Espíritu, sigue formando Dios nuestra vida, nos va llevando hacia adelante. Entonces, cuando nos sumergimos en una espiritualidad verdadera, como es la contemplativa de oración, dando más en intimidad a Dios como debe de ser, entonces mi vida va a derivarse, o sea, la desembocadura de todo esto, de mi experiencia con Dios, de mi conocimiento en Él, se debe de derivar hacia dónde? Una óptica. Voy a aprender entonces a ver en una forma contemplativa a las personas. Qué queremos decir con eso? De que nosotros, y esto aquí concluyo, poniéndolo en oración, vamos a ver la belleza de Dios en los demás, la gracia de Dios en los demás. Entonces, cuando yo aprendo todos los días a orar, diciéndole, Señor, no me dejes de ver la belleza de la gracia tuya que existe en los demás, ¿no? Y si yo lo pido de corazón, en forma contundente, Dios me lo va a hacer ver. Y esto es lo que hace emocionante la vida de relación entre los creyentes como prioridad, porque yo veo a mi hermana, veo a mi hermano en una condición sana, pura, bajo los lentes de la misericordia y la compasión, y lo voy a valorar, lo voy a considerar, lo voy a poner por prioridad, como dice la Biblia. Lo voy a mirar como mi superior, como exhorta el apóstol Pablo. La vida, entonces, se la ve diferente. Tomemos en cuenta esta oración. Señor, no dejemos de ver. Ayúdame y ayúdanos a no dejar de ver la belleza que hay en los demás, al contemplar la gracia tuya de la misma forma sobre otras personas. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje que hoy titulaba Crecer como un adulto emocionalmente maduro, ¿no? Interesante. Yo creo que la espiritualidad emocionalmente sana
justamente nos lleva hacia esa situación, ¿no? A madurar nuestra espiritualidad. Creo que usted hablaba un tema muy importante cuando decía que Jesús tiene que ser visto en nuestras vidas, ¿no? O sea, básicamente la presencia de Dios tiene que demostrarse en las actitudes del creyente, ¿no? Y esas actitudes de madurez, obviamente, vienen de todo lo que usted hablaba, ¿no? Del amor verdadero, ¿no? De ese amor que justamente nos dice Pablo y que usted indicaba, ¿no? Entonces, no es ese amor seguramente de las películas, de las canciones, y quizás hablan de un amor más orientado a la sexualidad, ¿no? Que a un amor profundo, un amor obviamente que solo puede prevenir de Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces, cuando usted hablaba ahí de las señales de inmadurez, ¿no? Creo que hablaba de tres aspectos ahí que, claro, como seres humanos muchas veces caemos, ¿no? En eso de que buscar que los otros nos cuiden, de ser felices mientras recibimos lo que queremos, ¿no es cierto? Y de alguna manera no saber manejar los conflictos, ¿no? Pero sin embargo, pues eso es parte, obviamente, del ser humano como tal. Sin embargo, pues esa búsqueda de la madurez también debe ir de la mano de esa búsqueda de Dios, que finalmente nos va a permitir poder manejar estas tres señales de la mejor forma, ¿no? Y entonces, ahí usted hablaba muy bien, creo que, de encontrar la gracia de Dios en los demás, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto muy importante, el saber que de nuestro hermano, especialmente si obviamente es también creyente, puede ayudarnos a crecer, ¿no es cierto? Y más allá de quizás sus errores tan humanos, ¿no? También puede encontrar esa gracia que lo hace especial, ¿no? Y que finalmente a nosotros nos puede llenar también desde el punto de una vida emocionalmente madura, ¿no? Entonces, creo que el tema ha estado bastante bonito, bastante interesante. Y quisiera de pronto que, no sé, profundizar esa expresión que dice practicar la presencia de la gente, ¿no? Bastante interesante, pastor. No sé si de pronto usted pueda darnos ahí un poquito más de profundidad a esa expresión, practicar la presencia de la gente, ¿no? Quizás de Ya. pronto nos Sí, yo aumenta creo un que poquito el eh, conocimiento eh, ahí. es una expresión muy bien utilizada por el pastor Peter Escacero, ¿no? Porque la idea es disfrutar. Esa es la expresión de fondo, ¿no? Y cuando hablamos de practicarlo, es que tiene que ser algo cotidiano. Porque mire, hay tantas cosas que son fugaces, que nos empujan, nos presiona a no estar mucho tiempo el uno con el otro, ¿no? Pero yo siempre he puesto el cuadro, ¿no? ¿Qué es qué es lo que ocurre cuando uno aprecia, valora, ¿no? Cuando hay valor, de la misma forma uno aprecia. Entonces, por ejemplo, es como un bebé recién nacido, ¿no? Uno contempla ahí la belleza, la dulzura de una criatura recién nacida. Y uno se queda ahí impresionado, observando, ¿no? Esa obra maestra de Dios. Entonces, es la acción de contemplar y que uno dice, qué bello, ¿no? Yo creo que así mismo, en la pureza del sentimiento fraterno, porque la Biblia habla de ese amor fraterno, y si estamos en el espíritu, entonces yo miro más allá de que usted o quien tenga al frente mío tiene un carácter, un temperamento, tenga una personalidad. Estoy viendo a Cristo, ¿no? Y entonces, más adelante el pastor Peter Escaceno nos habla de ciertas cosas dinámicas de la relación. Por poner nada más un ejemplo y me adelanto, ¿no? Dice que a veces puede ser que estamos escuchando, sí, porque finalmente el oído no funciona, pero no estoy afinado, no estoy atento, no estoy valorando a lo que usted está diciendo, ¿no? Entonces yo tengo que aprender esa parte de considerar porque lo que usted tiene y dice es de alto valor para mi vida. Tengo que verlo de esa manera. Entonces hasta fluye el diálogo porque seguro vamos a conversar cosas que nos edifican, ¿no? Pero si yo soy de las personas que usted me está hablando y yo estoy por allá o en mi mente tengo mil cosas que estoy viendo, no estoy practicando, ¿no? La presencia suya. Y la idea es deleite, o sea, sentir el deleite que estoy ante un ser humano que es un hijo de Dios, que es un discípulo de Dios, que tiene la marca del Espíritu, el sello del Espíritu, como dice el Señor, y lo veo en una forma diferente. O sea, sí se da cuenta que esto tiene que ver con lo práctico. O sea, ¿cómo es que alguien toma una arma, no es verdad, sin compasión y sin misericordia,
y le quita la vida a una mujer que puede estar embarazada y que no tiene nada que ver en algún tipo de conflicto, pero finalmente se la disparó y se la mató, ¿no? Porque no se entiende lo que es amar a Dios, porque si amo a Dios, amo a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo, yo veo la gracia de Dios en el otro y tengo que bajar esa arma. Tendré que esconderla, tendré que ponerla lo más lejos, porque no debo de hacerlo, ¿no? Entonces, es la práctica de lo cotidiano. Y eso es un motivo de oración, porque somos tan fugaces, tan rápido y bueno, hasta ni me acuerdo con quién hablé hace una hora o hoy en la mañana que a lo mejor con tanto amor si vino con expectativa en decir cómo quisiera que me escuche, cómo quisiera hablarle, ¿no? Pero ni por aquí le presté atención. En ese sentido, la práctica. Y subrayo lo que usted dijo hace un momento en el comentario, ¿no? Está el contraste de madurez e inmadurez. Todos venimos de una etapa de niños, una etapa infantil en lo espiritual, pero tenemos que alcanzar talla, ¿no? Entonces no nos podemos quedar toda la vida, como dice el pastor Escasero, con esas cosas defectuosas, esas costumbres que no son buenas, hay que desecharlo. Más adelante el pastor habla de su propia experiencia, ¿no? Del arrastre, del trasfondo de sus padres, de su madre y se junta a otro río correntoso que es su esposa, que es lío. Y conocedores de la palabra, imagínense, ¿no? Que diría, pero qué contradicción, pues si son lectores de la Biblia tienen que llevarse bien. Va a ser imposible, como lo dijimos al principio, que yo sea gran conocedor, pero mi alma está reducida. Y si soy tan reducido también en mi espíritu, veré todo mal, hablando en el sentido de mi obra. Así es, mi hermano pastor, y claro, y obviamente el ser creyente, si no profundizamos realmente en lo que eso significa, muchas veces podemos caer en todo lo que usted comenta, ¿no? En esos conflictos no resueltos y que finalmente nos pueden llevar pues a un alejamiento incluso del propio camino del Señor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que estamos aprendiendo a través de todo este proceso de la espiritualidad emocionalmente sana, es que poder confrontar esos conflictos, ¿no? Y el entender que no significa que el ser creyente vamos a estar alejados de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces usted puede decir, no, pero es que son dos creyentes que se casan, como bien usted indica, tienen que tener una vida perfecta. Pues no es así. Realmente, pues al ser humanos, obviamente debemos ir trabajando todas estas situaciones emocionales que pueden, digamos, generar conflictos y eso solo lo podemos lograr a través, obviamente, de la palabra de Dios y, obviamente, como usted muy bien decía, escuchar también a las personas porque sabemos que muchas veces Dios utiliza a otras personas como instrumento para poder darnos el consejo o darnos la palabra que necesitamos en ese momento escuchar. Y entonces, a veces no lo queremos hacer o simplemente, como usted decía, no prestamos toda la atención debida y a lo mejor ahí estuvo la respuesta que estuviste orando toda la semana o todo el mes o todo el año, ¿no? Quizás son situaciones que Dios muchas veces usa para llegar a nosotros, ¿no es cierto? Obviamente a través de la palabra, a través de personas, ¿no es cierto? Que pueden llegar con eso que finalmente estábamos esperando. Pues pastor, muchas gracias por su mensaje. No sé si quiere añadir algo más. Sí, dos cositas para concluir, ¿no? Porque recién es la parte introductoria de este capítulo, así que quiero animarles a todos los que estuvieron aquí en esta hora a que podamos estar presentes la próxima semana, si Dios nos regala vida, para seguir en el estudio y el análisis de esto, ¿no? Algo implícito, si hay alguien que vive en nuestra ciudad, aquí en Esmeralda, nosotros compartimos la palabra del Señor en la Iglesia del Redentor, que está ubicada en la zona norte, casi extrema de la ciudad, que es el sector de Las Palmas, en la calle Barbizote Chica Esquina. Entonces, si de repente usted está interesado en poder saludarnos, conocernos y escuchar más de la palabra de Dios, le estaremos recibiendo y será de mucho agrado poderle tener entre nosotros como familia en la fe. Y lo último, yo sé que toda esta temática genera una pregunta de seguro y es cómo aplicar toda esta información. Entonces, lo próximo que viene, porque ya estamos por concluir este libro, y es las habilidades para alcanzar una espiritualidad emocionalmente sana. ¿Qué habilidades debemos desarrollar y de practicar para que esto se cumpla en nuestra vida? Así que ya le dejo con la inquietud
y esperamos pronto estar en esta nueva enseñanza. Bendiciones, hasta pronto. Muchas gracias, mi hermano pastor. Simplemente recordar lo que usted acaba de comentar de nuestra iglesia, los horarios, ¿no? Los domingos tenemos culto 8:30 de la mañana, 9:30 de la mañana, 10:30 de la mañana. Si puede estar en su, digamos, voluntad de poder asistir, estaríamos muy gustosos de poder recibir los días martes y los días viernes, culto de oración de 5 a 6, ¿no es cierto? Y los días jueves, pues aquí también a través de la plataforma virtual, 9 de la noche, esos son los horarios en los cuales pues estamos pues haciendo servicio y bueno, pues sería muy bonito poderles conocer y sería muy espectacular también que puedan escuchar un poco más sobre la palabra del Señor a través de nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, el cual pues está a la cabeza de la iglesia. Pues eso ha sido todo por esta ocasión. Como siempre, pues esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad, pues hasta entonces. Bendiciones.